casa de oración. Y usted debería de venir y deleitarse en la oración de acción de gracias, de alabanza, de adoración, o también con sus peticiones delante de Dios. Muy bien, esta mañana yo quisiera conectar estas ideas. Hemos estado en el mes de enero enfocados en tratar de levantar nuestra fe relacionada con lo sobrenatural, con los milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si creemos, veremos la gloria de Dios. Y Él es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Y somos más que vencedores en Cristo. Hemos tratado o he tratado durante el mes de enero de compartir la palabra para que su fe crezca, sea levantada con relación a lo sobrenatural. Y creo que en este mes de febrero voy a enfocarme en el Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia, la obra del Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios está o debería estar haciendo en medio de las congregaciones. Ahora, para poder conectar ambas ideas, porque es lo sobrenatural de Dios, el poder de Dios con su Espíritu obrando en nuestra vida, quiero en esta mañana meditar en el mensaje que tenemos, en el cual tenemos como base 1 Corintios 1 al 13, y ponerle como tema la iglesia de Dios. Curiosamente, el apóstol Pablo dirige la carta, según el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y pues en la escritura encontramos, entre otras cosas, que la iglesia en sí fue una idea de Dios. La iglesia no es una idea humana, la iglesia fue una idea del Señor. Él fue el que dijo: voy a edificar mi iglesia. Así que los hombres no edifican iglesias. Y la iglesia o las iglesias edificadas por los hombres puede ser, en lo más posible, que no sean la iglesia de Dios. Porque si no es Dios quien la edifica, entonces no es la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios es edificada por Él. En el Nuevo Testamento se encuentran unas 10 o 12 veces la palabra iglesia de Dios o iglesias de Dios. Y podemos establecer, según la Biblia, el entendimiento de que la iglesia es una congregación de personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que tienen o desarrollan cierto estilo de vida y que tienen ciertas características personales. Pero en sí mismo, el hecho de que la gente pueda permanecer unida y que la gente cambie es algo milagroso. O sea, no voy a abandonar lo de los milagros. No voy a abandonar lo sobrenatural. Es un milagro que usted esté aquí. Dios lo ha sostenido, Dios lo ha inquietado en su corazón, Dios lo atrajo hacia Cristo y hasta el día de hoy con su diestra Él le ha permitido permanecer. Es un milagro, es la obra del Espíritu Santo sosteniéndole, animándole en medio de la adversidad. Ahora, bajo el enfoque de que la iglesia es de Dios y que lo que los hombres edifiquen no es de Dios, porque está escrito en el Antiguo Testamento: en vano edifica el que edifica si Jehová no edifica con él, en vano vela la guardia. De igual manera, si hay una congregación hecha con esfuerzo humano, lo más seguro es que no sea la iglesia de Dios o no sea parte de la iglesia de Dios. Y esta mañana yo quiero compartirle cuáles son las características de la iglesia de Dios, porque me interesa que usted verdaderamente sea parte de la iglesia de Dios. Yo no quiero que usted solamente esté inscrito en la membresía del Centro Cristiano de Fe que estamos a punto de presentar en el Ministerio de Gobernación en los próximos días. Usted debe asegurarse de que usted sea parte de la iglesia de Dios. Usted debe asegurarse y entender: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Jesús habló muy claro acerca de estos aspectos. Así que es muy importante hacerse esta pregunta: ¿soy yo parte de la iglesia? ¿O soy simplemente parte de una agrupación cristiana? ¿Soy yo parte de la iglesia de Dios, la que está caminando en el desarrollo de la vida de acuerdo a los principios de la palabra, desarrollando las cualidades por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿O simplemente soy una persona que soy un simpatizante, me agrada, visito la iglesia, voy a la iglesia y trato de mantener la vida más o menos en orden? No se trata de eso. Vamos a descubrir a través de esta porción de la palabra que hay ciertas características en la vida de aquellos que son parte de la iglesia de Dios. Así que puedo asegurarle esto: no todas las personas, no todos los que dicen que son creyentes son miembros de la iglesia de Dios. Y actualmente, hermanos, con mucha más razón todavía,
Vivimos en un tiempo de gran confusión. El evangelio se ha esparcido mucho, y existen muchas iglesias, entre comillas, pero no todas las iglesias son de Dios. Pastor Joey me comentaba que, platicando con un pastor que estuvo aquí cuando yo salí del país hace muchos años, el pastor Tony le comentaba de que en su región un pastor había abierto una nueva iglesia, y en el día número 1, en el día de la inauguración de la iglesia, 1,600 personas se congregaron. Y este pastor le dice: jamás yo he tenido 1,600 personas en un culto de domingo. Y este tipo, en un solo día, en el día de apertura, tuvo 1,600 personas. La razón: abrieron la iglesia con música mundana y celebraron bebiendo en Carolina del Sur. Entonces él me dice: es tremendo, me dice, cómo la gente está corriendo de un lugar a otro. Creen que son cristianos, permanecen en las iglesias o se adhieren a una iglesia, y creen que por estar sentados oyendo mensajes son cristianos. Esta mañana voy a revelarle a través de la palabra quiénes son los verdaderos miembros de la iglesia de Dios. Y el reto es que usted tenga parte en esa iglesia de Dios, porque no se trata, hermanos, de únicamente incorporarse a un grupo de creyentes, ser parte de aquellos que están haciendo las cosas aparentemente a la manera de Dios. Hay ciertas características muy importantes que tenemos que descubrir si están en nuestra vida, o hacer lo que tengamos que hacer para poder desarrollarlas en nuestra vida. Así que podemos decir, vivimos en un tiempo donde existen muchísimos cristianos, cientos de denominaciones, diferentes doctrinas, pero no todos son parte de la iglesia de Dios. Amén. Ahora, antes de continuar, quiero dar la bienvenida a Mayra Cíntigo, si ese es el apellido, y Darish Saleh. Ustedes son, ¿verdad?, que están allá, ¿verdad? Levanten la mano para que los hermanos lo puedan ver. Hermana Telma los invitó. Damos la bienvenida y vamos a la palabra. Un fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos. Dios les bendiga. Muy bien. Cuando leemos esta porción de la palabra de Dios, yo quiero comenzar introduciendo esta idea. Mire, la existencia de la iglesia misma, porque es la iglesia de Dios, es un milagro. Nosotros estamos ahora cumpliendo 16 años. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? Diga: gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Y hemos llegado hasta este punto a través de muchos milagros de Dios. Milagros de provisión, milagros de protección, milagros de guianza, milagros de operación del Espíritu Santo. Hemos visto la mano de Dios. Bueno, yo he visto la mano de Dios, hermano. Y yo creo que la existencia de la iglesia en sí mismo es un milagro. Si a esto le agregamos el entendimiento, hermano, de que esta congregación o cualquier congregación donde las personas que tienen diferente trasfondo o educación, diferente nivel social, diferente nivel económico, diferentes costumbres, diferente edad, y vienen a juntarse, solo eso en sí es milagroso. Porque normalmente los ricos se juntan con los ricos, los jóvenes con los jóvenes, los viejos con los viejos. Allá están los clubes de tercera edad, ¿verdad? Pero la iglesia es un milagro, porque en la iglesia se juntan hombres y mujeres, niños, jóvenes y viejos, ricos y pobres, feos y bonitos. Nadie diga amén a eso. Y eso es un milagro. Diga: es un milagro que exista la iglesia. Es que solo el Señor puede hacer que nos unamos, hermano. Ahora, hoy vamos a enfocarnos en las divisiones, para que anulemos las divisiones, o para que seamos parte de la división correcta. Ahora, humanamente no es posible que las personas decidan unirse, permanezcan unidas y que logren que otros se continúen añadiendo. Pero Dios sí puede hacer eso. Dios sí puede causar que un grupo de personas desconocidas permanezcan juntos, se vuelvan amigos, lleguen a entender que son hermanos, se soporten, se aguanten, se perdonen. Porque, por si no lo sabe, paréntesis, la iglesia es un lugar donde usted puede practicar el perdón. Amén. Y sin perdón, mucho mejor prefieren irse de las iglesias. Pero es un milagro que Dios junte personas desconocidas con grandes diferencias entre sí, y que permanezcan juntos, permanezcan unidos, haciendo cosas, alcanzando metas de una manera en la cual se hacen a un lado los propósitos personales y se procura
bajo la dirección, bajo la autoridad, bajo la guianza de Dios, alcanzar las metas que se han establecido. Así que en sí mismo el hecho de que existan las iglesias locales o que exista la iglesia de Dios es un milagro obrado por el Espíritu Santo. En la iglesia de Dios no hay divisiones por razas. En la iglesia de Dios no hay divisiones por sexo, ni por el nivel social, ni por niveles espirituales. Todos podemos estar unidos. Pablo dice que los fuertes tienen que llevar las cargas de los débiles. En la verdadera iglesia de Dios, los más espirituales no hacen a un lado a los carnales, a los débiles, sino que ayudan a los débiles. Los fuertes ayudan a los débiles, los grandes ayudan a los pequeños. Los que tienen más experiencia comparten esa experiencia con otros. Los que tienen ayudan al que no tiene. El que no tiene sirve al que necesita ser servido. Y eso es algo milagroso, obrado por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿O no cree usted que es algo milagroso que la gente trabaje sin recibir un salario? Y que al contrario pagan para servir. Eso es un milagro obrado por el Espíritu Santo. Como le dijo la mamá a un hermano de la iglesia: sos un gran tonto, le dijo. Estás manteniendo al pastor, él te mangonea de aquí para allá y todavía le das pisto, le dijo. Sabemos que esa no es la realidad, ¿verdad? Sabemos que la realidad es: Él nos ha comprado, Él nos ha perdonado, Él nos ha dado vida y estamos agradecidos. No podemos pagarle y queremos servirle a Él y queremos honrarle con nuestras finanzas. Pero la mamá de este hermano le decía que era muy tonto porque me mantenía a mí. Y es mentira, hermano, no me mantiene. No podría mantenerme ese hermano a mí. Soy muy caro. Luego le dice: haz lo que él te dice. Mentira, no me hace caso 100% el hermano que se diga. Así que hay algo que no está muy claro ahí, ¿verdad? Una falta de entendimiento en esas verdades a medias que se hablan a veces. Pero sí, el punto es algo milagroso que la gente desconocida se junte, permanezca unida, aporte sus finanzas y trabaje. Eso lo puede hacer solo el Espíritu de Dios. Luego, el crecimiento de una iglesia también es algo que solamente Dios lo puede hacer, tanto numéricamente, porque es el Señor el que añade los que han de ser salvos. También espiritualmente, a nivel personal, el crecimiento lo da Dios. Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Algunos de ustedes, quizás la mayoría, yo no lo gané para Cristo. Otro sembró. Yo lo que he estado haciendo es regándolo a usted. Y espero no haberla regado, ¿verdad? Yo lo que he estado haciendo es echándole agua, cuidándolo como plantita, cortándole por aquí, cortándole por allá. A algunos no les ha gustado cuando les he cortado, ¿verdad? Pero a veces hay que cortarle las alas a los periquitos para que no se vuelen. Pero en fin, Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento viene de Dios, hermano. Y es el resultado de la comunión personal con Él. Y es por eso que hay creyentes que en poco tiempo corren espiritualmente hablando, se desarrollan y tienen grandes logros. Y hay otros que pasan los años, y como le dijo Pablo a los creyentes a los creyentes hebreos, debiendo ser ya maestros, les dice, tienen necesidad que se les enseñen las mismas cosas, porque se han hecho tardos para oír. Entonces el crecimiento lo da Dios, pero lo da a aquellos que a través de la comunión personal, a través de la dependencia, a través de la búsqueda, se colocan en la posición en la cual Dios los bendice en todas las áreas de su vida. Pero el punto entonces es sobrenatural la existencia de la iglesia, una gran cantidad de personas con diferencias, juntos, trabajando y permaneciendo. Es algo sobrenatural el crecimiento, el desarrollo numérico o espiritual de los creyentes, porque solamente Dios puede dar el crecimiento. En nuestro trabajo permite que Dios se manifieste, que Dios obre, pero nosotros solamente somos como colaboradores en la obra de Dios. El crecimiento viene de Él. El crecimiento viene del Señor directamente. Ahora, según la escritura que acabamos de leer, hermano, podemos establecer que hay características para los miembros de la iglesia. Vea cómo la escritura menciona en el verso 2 la primera. ¿Cómo usted puede saber si usted es miembro de la iglesia de Dios? Número 1, los santificados en Cristo Jesús. ¡Aleluya!
La iglesia es sobrenatural porque es de Dios. Y la iglesia la conforman los santificados. Nadie que no ha sido santificado es parte de la iglesia. Nadie que no haya sido limpiado y puesto aparte es parte de la iglesia. Mientras no se experimente la obra del Espíritu Santo de purificación, de perdón, de transformación, del nuevo nacimiento, nadie puede ser miembro de la iglesia de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, líder religioso de su tiempo: si no naces de nuevo, no verás el reino. Si no naces de nuevo, no entras en el reino. Porque los que entran en el reino, los que ven al reino, son los que han nacido de nuevo. Los que han pasado por el proceso de transformación obrado por el Espíritu de Dios. La primera característica, hermano, que usted tiene que tener en su vida, si usted quiere ser parte de la iglesia de Dios, es haber sido santificado. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, a través del arrepentimiento, a través de la conversión, a través del nuevo nacimiento, a través de aceptar a Cristo. Yo creo que tenemos, en la mayoría de iglesias cristianas, me voy a atrever a decirlo, personas que atienden a los cultos, asisten a los cultos, pero nunca han hecho la decisión de vivir para el Señor. Nunca han tomado la decisión de apartarse para el Señor. Nunca han tomado la decisión de rendirse, de entregarle su corazón, de entregarle su vida. Y es en ese punto, en ese momento, cuando una persona es santificada. Así que para que usted sea parte de la iglesia de Dios, y no solamente parte del Centro Cristiano de Fe, cuyo nombre está registrado en el libro de membresía del Ministerio de Gobernación del año 2014, usted necesita experimentar la obra de santificación del Espíritu Santo. Y aparte de eso, la palabra declara la segunda parte diciendo: llamados a ser santos. Dios no solamente por su Espíritu nos santifica, nos limpia, nos coloca aparte. Quiero que entienda eso. Dios lo ha llamado para que viva de una manera diferente. Dios lo ha apartado, como cuando usted va al supermercado y escoge los tomates, mira el tamaño, mira la textura y dice esto, y luego devuelve uno que otro. Dios lo ha apartado a usted. Dios lo ha santificado a usted. Si usted le pertenece a Cristo, usted no puede gastar su vida en el mundo. Usted ya no puede volver a vivir como vivía antes si usted le pertenece a Cristo. Si usted ha sido santificado, usted ha sido llamado a ser santo, al igual que todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre del Señor. Entonces, la primera característica de la iglesia de Dios o de los miembros de la iglesia de Dios es que han sido santificados, han sido puestos aparte. Entonces uno tiene que vivir con esta conciencia: no puedo ir allá, no puedo hacer esto, no puedo practicar lo otro, porque he sido llamado a santidad, porque soy santo. Lo cual en nuestro caso como seres humanos no significa perfectos y sin mancha, sino que significa limpiados y apartados para Dios. En el caso de Dios sí significa puro y perfecto, porque Él es el único santo. Pero en el caso nuestro significa apartados. Dios nos ha separado para que seamos parte de su iglesia. Y Dios nos ha llamado a que seamos santos, a que tengamos vidas diferentes a las de los demás. El apóstol Pablo escribe a los creyentes, no recuerdo si a los colosenses o a los de Éfeso, les dice que esto requiere de ellos que ya no vivan en la vanidad de la mente, que ya no anden como los otros gentiles. Él también escribe: baste el tiempo pasado para haber vivido en deleites, en el pecado, en idolatría, en adulterio. Ya estuvo, se acabó ese tiempo. Los santificados han sido llamados a vivir en santidad, apartados para el Señor. Así que primera característica que tiene que haber en su vida es esta: haber experimentado el proceso de santificación y vivir con esa conciencia. Dios lo ha llamado a ser santo. Número 2, segunda característica de la iglesia de Dios: son los que invocan. Son los que invocan el nombre del Señor. Dice: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien no ha sido santificado, dice así: cómpreme, quiero hacer con usted en nombre de Dios. Porque ese es un decir religioso. Cuando alguien no ha entendido realmente el asunto de invocar el nombre del Señor
y esto se nos pega por muchos años, permanece en nuestra boca como evangélico, decimos, primero Dios. Pero el verdadero creyente dice, en el nombre de Jesús. El verdadero creyente le habla a la montaña en el nombre de Jesús. El verdadero creyente no dice, ojalá, primero Dios. Porque esa es una esperanza vaga. Hacer nombre de Dios. ¿Cuál nombre de Dios? Nunca dicen el nombre de Dios. Pero es bien diferente lo que la palabra dice. Invocar el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces el verdadero cristiano, el verdadero miembro de la iglesia de Dios habla de esta manera: en el nombre de Jesús, así será. No dice ojalá, ojalá Dios quiera. Primeramente Dios, porque falta la otra parte, y la Virgen Santísima. Entonces los evangélicos solo le han quitado la segunda parte, pues se han quedado con la primera. Entonces usted tiene que dejar de hablar de esa manera y decir, en el nombre de Jesús, esa montaña se moverá. Se moverá, esa montaña se moverá. Amén. Hable en fe en el nombre de Jesús. La segunda característica entonces de la iglesia de Dios son las personas que viven día a día clamando al Señor. ¿Y quién va a clamar al Señor sino aquellos que le conocemos? ¿Quién va a estar invocando a Jesús sino aquellos que tenemos una relación personal con Él? Y continuamente van a estar invocando para darle las gracias, para encomendarle a Él nuestro camino, para pedirle su manifestación en la circunstancia, para adorarlo, etcétera. Quiero que comprenda, los miembros de la iglesia de Dios son personas que día a día invocan el nombre del Señor. Señor Jesús, ayúdame. Señor, ordena mis pasos este día. Señor Jesús, te agradezco por la vida, por la fuerza, continuamente invocando el nombre del Señor. Esto nos habla de una relación con Él. Entonces la iglesia de Dios está conformada por aquellas personas que han entendido el señorío de Cristo. Y hermano, esto es algo muy importante, entender que Él es nuestro Señor. Mire, hermana Gloria oraba esta mañana que toda enfermedad desaparezca, que todo espíritu y todo estorbo sea removido, y eso es posible cuando se reúnen aquellos que han puesto su confianza en el único Señor, porque su nombre es sobre todo nombre. Y ciertamente esta mañana, mientras predico la palabra y le recuerdo que Jesús es el Señor, sus dolencias pueden desaparecer. Si Él es el Señor en su vida, Él es su Redentor, Él es su Salvador, Él es su proveedor, Él es su restaurador. Y si usted le invoca, la palabra dice, usted será salvo. Y esa salvación no se refiere únicamente allá a la vida eterna, se refiere a todas las áreas de necesidad en nuestra vida. Usted invoca al Señor sobre un problema económico, Él va a ser su Salvador. Usted invoca al Señor sobre una condición de peligro, de amenaza en su vida, Él es su Salvador. Usted invoca al Señor con respecto a una situación de pecado, de haber fallado, Él es el que perdona sus iniquidades, Él es el Salvador. Entonces la iglesia de Dios está conformada por las personas que invocan al Señor. Y este debería ser su estilo de vida. Lunes usted invoca al Señor, pero el martes también. Y el miércoles no se olvida de eso. El jueves encontrará otras razones para volver a hacerlo. Y el viernes y el sábado y el domingo también. Entonces Pablo está diciendo a los que invocan en cualquier lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta esa frase final: Señor de ellos y nuestro. ¿Hay alguien aquí que pueda decir que Jesús es su Señor? Dígale al Señor: Señor Jesús, tú eres mi Señor. El asunto es llegar a ese entendimiento donde realmente sale de su corazón, no mecánicamente porque yo le diga, sino que usted sabe, Él es el Señor de todos los santificados y Él es su Señor. ¿Por qué? Porque Él lo compró, porque Él lo salvó, porque usted es propiedad de Él ahora. Había un himno que nosotros cantábamos hace muchos años: ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Y esa es una verdad cristiana. Nosotros somos de Él y Él también es de nosotros. Y Él habló acerca de la unidad en Juan 17. Y es tremendo eso, porque Él ora al Padre que sean uno. Padre, como tú y yo somos uno, que sean uno.
Él está hablando de una unidad como la que Él tiene con el Padre, unidos a Él, porque le pertenecemos a Él. Tercera característica, mis hermanos, de la iglesia de Dios, de los miembros de la iglesia de Dios. Y por favor entiéndame esto, cada uno de estos elementos son sobrenaturales. O sea, el Espíritu Santo está involucrado en la santificación. El Espíritu Santo está involucrado en la fe, en la comunión personal con Dios, de manera que usted reconoce a Jesús como Señor en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Usted ya no dice Jesús, María y José, usted dice en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted ya no dice, ¿verdad?, por los 3 clavos del Señor. Usted usa el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y si no, a partir de ahora ya no lo siga haciendo, porque la risa de algunos me hace sospechar que todavía estaban usando esos clichés religiosos. Número 3, está en el verso 3. Gracia y paz a vosotros de Dios. Y en el verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Tercera característica de la iglesia de Dios, y esto es sobrenatural: la gracia de Dios disponible para su vida. La paz de Dios disponible para usted. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Quiénes conforman la iglesia de Dios, hermanos? Son un grupo de personas que han entendido que la gracia de Dios está disponible, la han recibido, han entendido que son salvos por gracia por medio de la fe, son salvos, son santos, invocan el nombre del Señor, saben que todo está disponible como un regalo y esto produce paz en su vida. Entonces la iglesia de Dios está conformada por personas que han sido transformadas. Mire, la iglesia de Dios debería de ser aquel grupo de personas que están tan llenos de paz. Y hermana Gloria oró, Señor, que podamos arrepentirnos mientras esta palabra es predicada. Y hay algunos aquí, poquitos de seguro, que tenemos que arrepentirnos de ser iracundos. Porque la Biblia dice gracia y paz. Y la gracia y la paz son regalos sobrenaturales por el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿qué le parece a usted imaginarse la iglesia de Dios como un grupo de gente pacífica? Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Él habló acerca de la mansedumbre y la humildad. Y esto nos lleva al punto de tener que reconocer, no he estado caminando en mansedumbre, no he estado caminando en humildad. He permitido que mi corazón se llene de un poquito de orgullo, arrogancia, sentimientitos malitos por ahí. Y no he estado caminando en la gracia de Dios, no he estado caminando en la paz de Dios. No tengo paz, estoy inquieto, estoy con mis nervios de punta, dicen algunos creyentes, ¿verdad? Estoy tenso, estoy preocupado. Y la palabra nos habla acerca de echar todas nuestras cargas en el Señor. Bueno, es más, cuando la Escritura nos habla también acerca de la raíz de amargura, dice, mirad, no sea que entre vosotros haya alguien que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura. O sea que la amargura impide la paz. La falta de perdón en nuestro corazón impide la paz. La preocupación nos roba la paz. Entonces tenemos que entender que la iglesia de Dios, sobrenaturalmente, por el Espíritu Santo, es un grupo de personas que vive en la gracia, que vive bajo el favor de Dios, que vive bajo la provisión de Dios, pues, que vive bajo la ayuda de Dios, bajo la mirada protectora de Dios, y que su poder está disponible a favor nuestro. Pero también es el grupo de personas que ha recibido la paz por causa de ser perdonado. Amén. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esa es una obra espiritual, dar paz a nuestro corazón. Ya no tener temor a la muerte, no tener temor al diablo, no tener temor al futuro, no tener temor a las circunstancias. La Biblia dice que Él guarda en completa paz a aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Y la Biblia dice que la paz puede ser como un río que sobreabunda. Habla de la paz como un río
que guardará nuestra mente, nuestro corazón. Eso es sobrenatural, hermano. Porque la iglesia es de Dios. Y porque Él es el Señor el que la edifica. Y espiritualmente hay ciertas experiencias como esta, en las cuales no hay una gran luz, un gran resplandor, no hay manifestaciones angelicales, no hay un ruido, no hay un estruendo, pero Dios por su Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. De una manera silenciosa, Dios pone paz en el corazón de aquellos que confían en Él. De una manera secreta, Dios responde muchas veces a nuestra oración. Y nos sorprende con las respuestas a nuestras peticiones. Porque su gracia está disponible. Dice la palabra que de Él tomamos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y por causa de esperar en Él podemos hacer proezas. Por causa de confiar en Él podemos esperar grandes cosas en nuestra vida. Siguiente característica, hermano, es esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Dios la conforman los jóvenes, hombres, mujeres que están esperando a Jesucristo. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Levante su mano para verlo. Quiero saber si hay alguien esperando a Cristo. Yo también. Solo habían dos que no. Mire, la iglesia de Dios es un grupo de personas que han sido santificados, que han sido por la misma obra del Espíritu Santo, llenos de la paz y de la gracia de Dios, viven invocando el nombre del Señor, lo cual nos habla de una relación de dependencia con Él, pero sobre todo viven esperando su manifestación. Vivimos, hermanos, esperando un reino, el reino de justicia. La iglesia de Dios tiene su mente puesta en el reino. No vivimos esperando de cuando aquí las cosas cambien, cuando aquí las cosas sean mejor. Alrededor del mundo, hermano, las sociedades, las naciones tienen grandes conflictos. Aún en naciones mucho más avanzadas que la nuestra, en naciones mucho más prósperas que las nuestras, hay protestas, hay revueltas, hay grandes conflictos a nivel político, a nivel social, a nivel económico, de manera que tenemos que entender esto. Nosotros como creyentes no tenemos que poner nuestra mirada en lo terrenal, sino clamar: Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad y que las cosas sean hechas en la tierra así como son hechas en el cielo. La iglesia de Dios la conforman aquellos que viven esperando a Jesucristo. Mire la declaración: esperando la manifestación, esperando el arrebatamiento de la iglesia, esperando que la iglesia sea levantada. Eso significa algo según la palabra, al poner en orden toda la revelación bíblica. Las cosas no se van a poner mejor, se van a poner peor para el mundo, pero no para la iglesia. Porque Dios puede guardar a la iglesia, Dios puede guardar a los que le invocan, y su gracia y su paz están disponibles para nosotros, y hemos sido santificados y puestos aparte. No hemos sido puestos para alcanzar ira, sino para alcanzar misericordia a través de Jesucristo. Entonces, la verdadera iglesia no es un grupo de personas que hacen actividades cristianas. La verdadera iglesia no es un grupo de personas que ocupan la Biblia como base para desarrollar un estilo de vida de cambios, como quien hace un remiendo en lo superficial. La verdadera iglesia son los santificados. La verdadera iglesia son los que invocan al Señor. La verdadera iglesia son los que tienen la gracia y la paz de Dios y los que están esperando a Jesucristo. Asegúrese de ser parte de esa iglesia. Ahora, eso solo es posible por la revelación del Espíritu Santo. Saber que Él viene. Y mientras la gente tontamente sigue hablando de ovnis y sigue hablando de manifestaciones extraterrestres, y que ahora ya no es un secreto, hoy sí, se han divulgado los videos donde se han filmado los ovnis. Sí, ¿qué? ¿Y que acaso porque aparezca un platillo volador, una nave, una manifestación sobrenatural, Jesucristo no va a venir? Yo sigo creyendo que Jesucristo va a venir por mí. No importa cuántos platos o tazas voladores aparezcan, porque el diablo es poderoso para hacer señales,
para hacer prodigios y engañar incluso a los escogidos. Amén. Entonces ahí cada uno tiene que tomar su determinación. Yo voy a seguir plantado en la roca que es Cristo. Yo voy a seguir plantado en su palabra. Mire, no sé si se han dado cuenta, pero desde hace un par de años atrás existen por ahí un montón de videos y la idea loca de los reptilianos. ¿Quién ha oído de eso? 1, 2, 3, lo que se mete en el internet, ¿verdad? Ya lo descubrí. Los reptilianos, una raza extraterrestre con apariencia de humano. Y una de las formas de identificarlos es que los ojos se parecen a ojos de lagartija o a ojos de culebra. O sea que tienen otra, como que son atravesados. En lugar de la forma nuestra, está al revés la forma. Y entonces han tomado fotos de gente muy famosa, que incluye a la esposa del presidente Barack Obama, y dicen: observen sus ojos en este movimiento y van a ver cómo se transforma. Y entonces aparentemente en un movimiento que ella hace, los ojos le cambian y como que lo oblicuo de acá se pasa hacia arriba internamente, y así se vuelve como transversal el ojo. Y dice: esta es la evidencia de los reptilianos. Y ellos vinieron hace no sé cuántos años y han venido para conquistarnos. Ahí se van a estar. El que vino para conquistar fue Jesús. Venció al diablo, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! Él vino para conquistar al que tenía el imperio de la muerte. No hay otro conquistador, Él es el conquistador. Él vino a plantar la semilla del reino y el reino se ha extendido hasta el día de hoy. Sin embargo, el mundo va a ser engañado. Pero la iglesia de Dios no. La iglesia de Dios seguirá esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Quinta característica de la verdadera iglesia de Dios: comunión con su Hijo Jesucristo. Verso 9. Usted ha sido llamado a la comunión con su Hijo. Acuérdese de eso el día de mañana. Usted ha sido llamado a tener comunión con Jesucristo. El día de mañana, cuando vuelva al mundo, a sus quehaceres, a su trabajo, a las tentaciones, a la posibilidad de deslizarse, de enredarse en el pecado, acuérdese: la verdadera iglesia de Dios la conforman los que han sido llamados a la comunión con Jesucristo. Usted ha sido llamado a mantener su relación con Él. Usted ha sido llamado a mantener su amistad, su devoción, su temor con el Señor. Y el estar consciente de eso causa que las personas vivan de una manera diferente. Ya no hablan como hablaban antes, ya no van a donde iban antes, ya no hacen lo que hacían antes, porque tienen comunión con el Señor y cuidan esa comunión con Él. Entonces, la quinta característica de los verdaderos miembros de la iglesia de Dios es que cuidan su comunión con Él. Cuando nos reunimos, hermanos, se trata de Él. Todo se trata de Él, de su dignidad, de su gloria, de sus obras, de sus maravillas, de nuestra gratitud y de nuestra devoción hacia Él. Hay iglesias, hermanos, donde se pueden tener instalaciones preciosas. Quizás, ¿verdad?, estuviéramos más contentos si pudiéramos tener aire acondicionado en vez de unos cuantos ventiladores que de vez en cuando no funcionan. Si tuviéramos una iglesia alfombrada, tuviéramos sillas acolchonadas o butacas de preferencia, y si se pudieran reclinar con mayor razón, pastor. Pero no se trata de nosotros, se trata de Él. No nos reunimos aquí para satisfacernos a nosotros. Nos reunimos aquí para darle las gracias a aquel que nos amó, aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. Nos reunimos aquí para adorarle a Él. Los verdaderos miembros de la iglesia de Dios mantienen esa comunión con el Señor. Saben que han sido comprados, saben que están en deuda. Pablo lo dijo: somos deudores, no a la carne, sino al Espíritu. Curiosamente, muchas veces nos ocupamos más de la carne, atendemos más la carne, cuidamos más la carne, y la carne es bien cobarde. A la hora que usted tiene que echar fuera un demonio, su carne no le va a ayudar, su carne va a temblar. Sí, hermano, sí. A la hora de un problema, su carne no le ayuda, su carne lo termina de desanimar, pero el Espíritu sí lo puede levantar.
El Espíritu sí lo puede llevar a la victoria. Hay que alimentar y cuidar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Vida de adoración. No se trata de venir el domingo a cantar. Aquí aprendemos canto para cantarlo el resto de la semana. Amén. Aquí adoramos, aquí damos gracias, aquí exaltamos a Dios. Aquí aprendemos para poder ir a hacerlo allá cada día, como dijo el salmista. Cada día te bendeciré. Exaltaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Esa es la iglesia de Dios. No es el joven que agarra la Biblia el domingo en la mañana porque el papá le dijo que y no te vengas sin Biblia. No es el joven que cantó porque el papá le dijo y ojalá que te vea como que estás mudo ahí y quiero verte cantando. No es el hombre o la mujer que medio aplauden así con una gana que como si estuvieran haciendo tortillas no pudieran hacerlas. Así todo. No, es alguien que tiene comunión, es alguien que está agradecido, es alguien que entendió, yo iba para el infierno, pero Él me ha dado vida, era un hijo del diablo, pero soy ahora hijo de Dios. Estaba muerto en mis delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza, y ahora soy un coheredero juntamente con Cristo. Es alguien que entiende y en gratitud cada día bendice al Señor. Esa es parte de la iglesia de Dios. Pero usted puede, al identificar estas características, hermano, asegurarse de que usted tiene parte, de que ellas tienen parte en su vida. Finalmente, la última característica de los que conforman la iglesia de Dios en este pasaje, porque hay muchas más características de los cristianos, de la verdadera iglesia, pero en el pasaje que nos ocupó esta mañana, y para ir terminando, es parte de los cambios que quiero hacer en el 2014, predicar menos para que se duerma menos. El último punto, eso sí le gustó, ¿verdad? Ahí, amén, pastor, estamos de acuerdo, ¿verdad? Vaya, pues está bien, ya Dios lo había puesto en mi corazón de todas maneras. No lo hago por ustedes, sino porque el Señor me ha guiado. El último punto. Siguiente verso, le digo cuál verso es, hermano César. El siguiente verso, verso 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que, aquí está, estéis como perfectamente unidos en una misma mente. En una misma mente y en un mismo parecer. Mire, esto es sobrenatural. Todas las características que le he hablado esta mañana son sobrenaturales. Son obradas por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Dios nos cambia desde adentro para que luego cambiemos afuera. Amén. Dios nos llena de su paz para que podamos vivir confiados. Dios nos santifica para que podamos vivir apartados. Amén. Dios nos revela y nos muestra su gracia para que sepamos que tenemos acceso a ella y que podamos vivir seguros, con confianza, para acercarnos al trono para alcanzar oportuno socorro. Entonces Dios obra en nuestro interior para cambiar nuestra vida exterior. Y estas personas cambiadas por el Espíritu Santo son las que conforman la iglesia de Dios. Personas que tienen una vida sobrenatural, no una vida religiosa. Porque la religión es superficial, es externa. Pero la relación con Dios es algo personal, es algo interno. Y el último punto entonces es este. Personas perfectamente unidas en una misma mente. Personas que tienen un mismo parecer. Y mire esa frase, estéis perfectamente unidos. Dios por su Espíritu nos inquieta, nos dirige, nos atrae. Nosotros por nuestra mente es que podemos tomar la decisión de ir en otro rumbo. Por ejemplo, el pueblo de Israel fue llamado, fue sacado por Dios de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Y todos le siguieron hasta que algunos se cansaron y dijeron, este Moisés a saber qué se piensa. ¿Cómo que si solo él es profeta? Luego otros también se cansaron. Basta ya de este varón Moisés, se quiere enseñorear de nosotros. Todos estaban unidos, unánimes, caminando, saliendo de Egipto hasta Canaán. Hasta que algunos
fomentaron la división. Dios crea la unidad, nosotros creamos la división. La iglesia de Dios está conformada por personas que no dividen, sino que siguen en unidad. ¿Cuál es la forma, mis hermanos, de mantenernos en unidad? Seguir el liderazgo. Sencillo y simple. Simple. ¿Cuál es la forma de dividir y acabar con la unidad? Pensar, dar otras opciones y actuar independientemente. Y eso se aplica en la familia, en la sociedad, en la iglesia o en cualquier lugar. La forma más simple de mantener la unidad es seguir el liderazgo. Si aquellos hubieran seguido a Moisés, no se hubieran muerto. María no hubiera recibido lepra. Los príncipes no habrían sido juzgados. Las familias de ellos, de Datán, Coré y Abirán, no habrían muerto. Dios bendice la unidad. Y los miembros de la iglesia de Dios son personas que se someten al liderazgo para poder cooperar con la unidad. Y Pablo le dice a los creyentes: miren, yo quiero que ustedes no sean los causantes de la división, sino que estén perfectamente unidos. Pablo lo dice en otra carta diciendo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Quiero que entienda esto como punto final. Dios, por su Espíritu, nos ha unido. A todos los que estamos aquí, nacidos de nuevo. Es nuestra mente la que nos hace causar divisiones, pero Dios nos ha unido espiritualmente. Ricos y pobres, feos y bonitos, blancos, morenitos, azules y verdecitos, Dios nos ha unido. Amén. Nosotros tenemos que tomar la determinación de no causar división en el reino. Pablo hablaba de los que mutilaban el cuerpo. Uno puede dividir el cuerpo con chambres. Uno puede dividir el cuerpo con actitudes independientes de soberbia o de independencia, o con comentarios negativos. Así que Pablo les dice: yo les ruego que no haya entre vosotros divisiones. No dividan el cuerpo. Permanezcan unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y cómo vamos a tener la misma mente? Sometiéndonos a la dirección del que está en autoridad en turno. Es simple. Y aquí se podría aplicar esto. Tenemos ya esta semana los cambios de liderazgo. Yo estoy dando instrucciones a algunos líderes acerca de hacer cambios en los programas, en los tiempos, en la dirección. Y entonces pueden surgir algunos: no, pero es que así no lo hacíamos. Es que no importa cómo lo hacíamos. Lo que importa es cómo lo vamos a hacer. Lo que importa no es que aquí por años hemos hecho así y así tenemos que mantenernos. No, lo que importa es mantenernos unidos en un mismo parecer, en una misma mente. El líder dice que por aquí, entonces vamos a irnos por aquí. El líder dice que mañana, entonces tiene que ser mañana. El líder dice que es a las 8:30, entonces es a las 8:30. Pero eso es algo espiritual, porque solo personas cambiadas pueden someterse al liderazgo. La iglesia de Dios está conformada por personas que han sido transformadas por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo es posible, mis hermanos, el poder someternos, reconocer la autoridad, someternos a ella. 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me resultó muy interesante este pasaje porque solamente ahí, hermano, hay base para otro mensaje. La casa de Dios es la iglesia de Dios. Ahora, la casa en el término bíblico es la familia de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que los que han sido unidos a la comunión con Cristo son la familia de Dios. Cuídese de maltratar a aquellos que son familia de Dios. ¿Maltrataría usted a mis hijos? ¿Maltrataría usted a mi familia? Sabiendo que yo puedo tomar alguna represalia en contra de usted, o que por causa de mi posición de autoridad pueden haber consecuencias negativas sobre su vida. Traslademos eso y multipliquémoslo a la enésima potencia. ¿Maltrataría usted a los hijos de Dios sabiendo que Él es el juez? Dice la palabra que ninguno agravie, ni defraude, ni engañe a su hermano, porque Dios es vengador de esas cosas.
¿Qué significa eso? Que en medio de la iglesia, en medio de los santificados, en medio de los que son parte de la iglesia de Dios, cuando alguien abusa de otro, cuando alguien defrauda a otro, cuando alguien engaña o toma ventaja, hay uno que ha dicho: yo voy a tomar venganza. Nos gusta usar ese verso para los enemigos de afuera, porque el Señor ha dicho: mira, la venganza y fuego va a caer. Nos gusta. Pero no pensamos que también Él mismo ha dicho que Él es vengador de lo que yo haga a ustedes. Porque el Señor se presenta como el que recompensa, pero como el que venga también. Y dice la palabra, o dice el Señor Jesús, que lo que le hacemos a los más pequeños, a Él se lo hacemos. Amén. Entonces, si yo hago algo bueno por usted, bendición voy a recibir. Si yo lo trato injustamente a usted, voy a recibir mi retribución. Pensar de esta manera, hermanos, puede ayudarnos a vivir como verdaderos cristianos, vivir como verdaderos miembros de la iglesia de Dios, no tomando venganza, no tomando la justicia en nuestras manos, manteniendo esas relaciones todas tensas, todas estiradas, guardando la distancia, las enemistades. Renuncia a eso. Vamos a comenzar un nuevo año. Cambie su mente, renueve su mente, no siga cargando el muerto que ya lleve. No sé si entienden eso, pero había una historia por ahí, de la cual no me recuerdo muy bien, pero había una costumbre en cierto país, donde cuando alguien mataba a alguien, lo condenaban a cargar con el cadáver, lo ataban al cadáver, y el cadáver se andaba pudriendo, y si él quería ir a algún lado, tenía que jalar el cadáver, porque lo ataban a él. Entonces, la persona tenía que recordar y vivir todo el tiempo. Él lo mató, tenía que sufrir, andarlo cargando. Entonces, algunos hermanos andan cargando un muerto desde el 2005, 2002, 1998. Es que yo me acuerdo en 1989, fue un 2 de marzo, yo bien me acuerdo. Ya suelte el muerto, hermano. Amén. Entonces concluimos. Pablo le dice a Timoteo: quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y yo también quiero que ustedes sepan, hermano, cómo hay que conducirse en la casa de Dios. ¿Cómo hay que conducirse en base a las 5 características que encontramos? Viviendo como separado para Dios, es decir, consagrado. Invocando el nombre del Señor siempre. Teniendo la gracia y la paz de Dios. Esperando la manifestación del Señor y manteniendo la comunión con el Señor Jesucristo. 5 cosas que luego se resumen cuando la sexta dice que yo tengo que permanecer unido con todos aquellos que tienen esas 5 características. ¿Me entendió? La primera es vivir separado para Dios. Esos son parte de la iglesia de Dios. La segunda es invocar al Señor siempre. El cristiano ha de invocar a Jesús todos los días de su vida. La tercera, va a disfrutar de la gracia y de la paz de Dios. Sabe que está disponible la misericordia, la paz de Dios, la bendición de Dios. La cuarta, esperar el arrebatamiento de la iglesia. La quinta, mantener su comunión con Jesús. Y la sexta lo encierra todo. Yo tengo que estar unido a aquellos que tienen esas 5 características. Eso encierra para mí la instrucción que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Así es como viven los que son miembros de la iglesia de Dios, hermanos. Viven como apartados, tienen una vida diferente, invocan el nombre del Señor, tienen acceso a la gracia y al perdón de Dios, tienen una esperanza de ser arrebatados, fortalecen su comunión con Jesucristo y están unidos a los que, al igual que ellos, tienen estas 5 características en su vida. Debido a que este día prácticamente culminamos lo que es 16 años de la gracia y la misericordia de Dios, el enfoque final es este: podemos celebrar 16 años como iglesia y saber que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Él nos ha sostenido, nos ha bendecido y muchas cosas han pasado, muchos ministros han venido, mucha gente nos ha bendecido y hemos sido de bendición para otras tantas. Podemos celebrar 16 años como iglesia, pero fíjese que lo que verdaderamente tenemos que celebrar es que después de 16 años
podamos estar unidos a los que han permanecido en comunión con el Señor, a los que están esperando al Señor, a los que están disfrutando la gracia de Dios y a los que están invocando su nombre. ¿Cuál es la diferencia? Que si nos enfocamos en celebrar 16 años como iglesia, el asunto es la asociación, el grupo de personas. Pero si nos enfocamos en celebrar que a pesar de los 16 años estamos unidos, significa Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Él ha comenzado en nosotros una obra, Él está continuando esa obra y Él la perfeccionará. Entonces, para resumir el mensaje, yo puedo exponerlo de esta manera. Hermanos, yo estoy agradecido con Dios esta mañana, porque después de 16 años, yo estoy unido a aquellos que están esperando a Jesucristo. Después de 16 años, estoy unido a aquellos que conocen la gracia y la paz de Dios. Después de 16 años, estoy unido a aquellos que están invocando el nombre del Señor. Después de 16 años, estoy unido a aquellos que han cuidado y fortalecido su comunión con el Señor. Estoy unido a aquellos que le invocan día a día. Entonces yo estoy gozoso esta mañana, porque Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy. Él ha sido bueno. Póngase de pie y le damos la gloria al Señor en esta mañana. Vienen los músicos para que podamos entonar un canto antes de hacer lo que vamos a terminar de hacer en esta mañana. Aleluya.